Si tienes algún familiar que padece de alguna condición diagnosticada como demencia o, en particular, Alzheimer's disease, la información que vamos a discutir hoy es para ti. Hoy me place en tener con nosotros al doctor Luis Javier Rivera, neurólogo especialista en adultos. Bienvenido, doctor Rivera. Gracias, Pedro. Es un honor estar aquí. Te conozco hace muchísimos años, hemos sido buenos amigos, pero también como colega, te respeto y te admiro mucho y para mí es un honor esta invitación y hablar un poquito aquí para tu público ¿verdad? De condiciones neurológicas importantes. Pues agradecido por el compartir y como bien hablamos, esto lo hacemos con el propósito de llevar la información, ¿verdad?, directa a nuestros pacientes y audiencia, directa de los especialistas y los que se encargan de lidiar con estos tipos de condiciones todos los días. Y hoy nos toca un tema que a mí me toca de cerca y sé que le toca de cerca a muchas familias en Puerto Rico en que han tenido algún familiar cercano, una abuelita, un abuelito, ¿verdad?, que ha padecido esta condición. Y tú y yo sabemos bien que esta condición, dependiendo su nivel de progresión y demás, muchas veces afecta significativamente a los que le rodean Exactamente. y crea un impacto que puede llegar, ¿verdad?, hasta todo el núcleo familiar y todas aquellas personas que rodean. Así que con eso en mente, yo quiero que tú nos expliques cuando llega un paciente a tu oficina con el familiar, ¿verdad? Viene la hija con el papá o la mamá y lo trae a una evaluación. Cómo ustedes comienzan ese diagnóstico de una demencia o de Alzheimer's disease? Pues mira, Pedro, como bien dice, la demencia, que es una pérdida progresiva de funciones cognitivas o mentales, es una condición sumamente común. Yo te diría que todos los neurólogos, todos los días, sin excepción en sus oficinas, tienen no uno, pero varios pacientes de esto. Es una de las consultas que vemos todos los días, junto con dolores de cabeza y otras cosas, pero es un diagnóstico Bien común. sumamente prevalente, frecuente, y es un problema de salud, como tú bien dijiste, para el paciente, para la familia, el núcleo familiar, pero es un problema de salud pública porque son tantos pacientes que necesitan mucho del sistema público de salud y infraestructura para poder satisfacer las necesidades de ellos. Para contestar tu pregunta, pues típicamente los pacientes, muchos de estos pacientes, lo típico es que cuando comienzan a desarrollar dificultad con la memoria, no necesariamente se da cuenta el mismo paciente, el que se da cuenta es el familiar, sea la esposa, los hijos, algún compañero de trabajo, pareja, son los que le insisten al paciente, mira, queremos chequearte, pero el paciente no está consciente de que está teniendo una dificultad, típicamente. En algunos casos sí. Sí hay mucha gente mayor de 55 o 60 años que se quejan de que tienen pérdida de memoria, pero cuando el paciente está consciente de su problema, típicamente no es demencia, es una preocupación o es estrés o es otra cosa. Cuando logra el familiar traer al paciente a la visita, pues lo primero que hacemos es una evaluación clínica, ¿verdad? Que eso es lo que incluye es hacer preguntas, un historial físico, un examen físico, y pues luego decidimos qué tipo de estudios, si alguno, tenemos que hacer a ese paciente. Como yo le digo a mis pacientes, la memoria o las funciones mentales o cognitivas no es algo que podemos ver o en un laboratorio o en un estudio de imagen, es algo que se evalúa hablando. Hay que hacer las preguntas correctas y dirigir la entrevista y también hacerle pruebas cognitivas, que son preguntas y Correcto. respuestas, llámese un examen, exámenes mentales o cognitivos como un examen mini mental, un examen de MOCA, un examen de SLOMS. Son diferentes pruebitas que hay que se administran en la misma consulta médica, que es el doctor haciendo preguntas, respuestas. A veces ponemos a los pacientes a hacer un dibujo, a analizar una figura o una escena, y de esa manera pues podemos evaluar diferentes aspectos cognitivos, no solamente la memoria, también concentración, lenguaje, la capacidad de calcular, de tomar decisiones, cambios en personalidad o comportamiento. Todas esas pruebas nos ayudan con eso.
Los doctores típicamente hacemos esas pruebas en la oficina. Una consulta inicial puede tomar 45 a 60 minutos. Pero también existen pruebas neuropsicológicas, que son una batería de pruebas cognitivas mucho más profundas, que se tardan más tiempo. Muchas veces se separan en 2 días, porque pueden tomar de 4 a 6 horas y pues típicamente solo administran los En neuropsicólogos. otro sitio. Eso no se le hace a todos los pacientes, pero cuando queremos indagar más, es otra herramienta que tenemos. Súper. Y en cuanto a la parte de los laboratorios médicos, sé que existen, obviamente, otra serie de condiciones que podrían ¿verdad? Emular o parecerse o presentar síntomas parecidos de demencia, de cognitive decline. ¿Cómo ustedes hacen también para evaluar esas otras condiciones? Pues correcto. Además del historial y el examen cognitivo que hacemos, antes de precipitarnos a mencionar diagnósticos de demencia, ya sea, el Alzheimer ese es el tipo de demencia más común, pero hay otros tipos de demencia. Claro. Por mencionar las más comunes, hay otra que se llama demencia frontotemporal, demencia de Lewy body, que son el Alzheimer y estas otras dos que acabo de mencionar, típicamente se conocen como los trastornos degenerativos del cerebro. Pero hay otras potenciales causas de demencia o de cambios en la conducta, memoria o comportamiento de los pacientes. Y por eso es que tenemos que hacer estudios iniciales, tener una segunda o tercera visita con los pacientes para ir descartando otras posibilidades de condiciones que afectan el pensamiento antes de precipitarnos a decir, mira, esta persona tiene demencia o Alzheimer. Esas condiciones pues son variadas. Tenemos condiciones, por ejemplo, metabólicas. Condiciones metabólicas, por ejemplo, un paciente con un hipotiroidismo descontrolado que tenga los niveles del TSH sumamente elevados, puede comportarse muy similar a un comienzo de demencia y tenemos que descartar que ese paciente tiene hipotiroidismo, porque si identificamos en los laboratorios que tiene hipotiroidismo, eso es algo reversible, que tiene tratamiento y los síntomas del paciente se mejoran. Pues eso no era Alzheimer, eso era hipotiroidismo. De la misma manera queremos verificar típicamente una batería de laboratorio típica para evaluar cambios mentales, incluye el nivel de vitamina B12, por las mismas razones que expliqué de la tiroides, HIV, hacemos pruebas de hepatitis porque el fallo hepático, disfunción del hígado, fallo renal y hepático pueden causar disturbios en la química de la sangre y hacer que el cerebro no funcione bien. Así que hacemos una batería de laboratorios básicos para descartar esa posibilidad de condiciones reversibles. Claro. Además, parte muy importante del diagnóstico es hacer estudios de imágenes de la cabeza, específicamente como CT scan, MRIs o PET scan, que son diferentes modalidades de imágenes que nos ayudan, número uno, a descartar lesiones cerebrales como infartos cerebrales, hemorragia, hematomas subdurales, tumores o hidrocéfalos. Son diferentes condiciones neurológicas que ya afectan la estructura del cerebro y llevan a cambios en la personalidad, comportamiento y funciones cognitivas, pero eso no es Alzheimer. Si se identifican esas cosas, pues se refiere el paciente al tratamiento indicado. Sí, que dentro del workup de Alzheimer ahí es una de las áreas donde nosotros como colegas, ¿verdad? Colaboramos. Nosotros obviamente como neuroradiólogos en el ambiente de las neuroimágenes, esos pacientes nosotros los vemos en nuestro centro y muchas veces pues evaluamos precisamente poder descartar aquellos trastornos, como bien mencionan, tumores, lesiones, cambios degenerativos o postraumáticos, o alguna otra condición que se pueda presentar con síntomas similares, que podamos ver cambios morfológicos. También los ayudamos obviamente en la evaluación del lóbulo temporal y del hipocampo, donde nosotros hacemos unos análisis más precisos ahí y evaluamos métricas de cómo están esas áreas para brindarle más información a ustedes. Pero es importante que la gente sepa que, porque muchas veces amistades, no, yo quiero mandar a mi mamá para que tú le hagas un MRI para ver si tú le diagnosticas el Alzheimer. Y yo digo, tiene que ir un neurólogo y tiene que ir un especialista dedicado a esto, porque la evaluación y el diagnóstico se hace de manera clínica. Nosotros ayudamos en el proceso de exclusión y de diagnóstico, pero la evaluación tiene que ser precisamente por un neurólogo o un especialista para que
tenga todo el marco de referencia y la parte clínica, que es la parte más importante. Así que eso es nota aclaratoria. Y una vez ya tenemos, ya tú sabes, tienes un caso ya hiciste todo eso. Ya los laboratorios están negativos, el MRI tiene unos hallazgos sugestivos que pueda tener su atrofia temporal y del hipocampo, y tienes un paciente que tiene la clínica y los estudios. ¿Cómo tú te sientas con esa familia? ¿Cuál es el plan de manejo? ¿Cómo ustedes bregan con esa parte que sé que es un reto, el poder, ¿verdad?, tener a la familia envuelta, y cómo entonces darle un diagnóstico, ¿verdad?, explicarle a ese paciente de manera sensible, mira, esto es lo que estamos lidiando y este es el plan que podemos seguir y esto es lo que podemos hacer. ¿Cómo ustedes hacen ahí? Pues mira, Pedro, yo creo que lo has explicado mejor que yo. Es un reto porque, ¿verdad? Estamos ajorados en la oficina, tenemos mucho trabajo, muchos pacientes, pero estas personas pues acuden a donde uno buscando su expertise y con una preocupación, y tenemos que tener empatía y sensibilidad, obviamente, porque estamos hablando de diagnósticos que esto es una enfermedad incurable, es progresiva, se empeora con el tiempo. Y una vez se hace el diagnóstico, las implicaciones son sumamente serias, porque esto implica que de ahora en adelante todo el entorno, tanto laboral, familiar, social, de ese paciente y su núcleo familiar va a cambiar. Así que sí es un proceso. Típicamente tenemos el paciente y familiar en la oficina. Es muy raro que ese paciente esté solo en la oficina. Nos ha pasado, ¿verdad? Siempre hay excepciones. Yo he tenido un paciente solo en la oficina que yo digo, bueno, yo le voy a explicar a la persona, pero no creo que va a entender las implicaciones de esto. Correcto. Pero típicamente sí viene acompañado, Claro. no de una, pero de varios familiares. Pues ya cuando tenemos un diagnóstico confirmado, pues tenemos que tener esa conversación. Primero, en mi parte como clínico, tengo que clasificar la enfermedad si estamos en una etapa temprana, en una etapa moderada o en una etapa severa, porque es muy común que muchos pacientes llevan 1, 2 y hasta 3 años con síntomas que tanto el paciente como los familiares quizás se los han atribuido a la edad. No, es que mami ya tiene 78 años, 82 años, está viejito. A los viejitos le pasa eso y no necesariamente. Los neurólogos, ¿verdad? Y otros psicólogos, psiquiatras, geriatras, todos estos especialistas están capacitados para evaluar estos pacientes y tratarlos. Pues tenemos que identificar lo que es normal aging o envejecimiento normal. O una disfunción del cerebro. Pues una vez hacemos el diagnóstico, pues clasificamos los síntomas, si están leves, moderados o severos, porque eso va a dirigir cuán agresivo. La intervención, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a intervenir? Tanto medicamentos, hay medicamentos que tratan los síntomas y hay otros medicamentos que tratan complicaciones. Pero además de hablar de tratamientos médicos, tenemos que hablar de pronóstico. ¿Qué potencialmente puede pasar de ahora en adelante, doctor? Típicamente... Sí, ¿qué podemos esperar, doctor? ¿Cómo va a estar mami de aquí a un año? Pues mira, la conversación es que típicamente lo que estoy diciendo, esto es lentamente progresivo, no es rápido, inmediato, pero sí va a progresar lentamente y tenemos que ir orientando a esas familias, no solamente en el tratamiento que van a llevar, pero que vayan organizando algunos aspectos de su vida personal, financiera, etcétera, y planificando con tiempo, tomando en cuenta los deseos del paciente, no es lo que mi esposa o mi hijo quieren que suceda. Tenemos que respetar los deseos de ese paciente y eventualmente a medida que ellos van desarrollando un deterioro de sus facultades mentales, pues cumplir con esos deseos y cumplir con las necesidades básicas de ese paciente. Eso incluye orientaciones, incluyen pues, cuidados médicos. Ya los familiares tienen que encargarse de que ese paciente vaya a sus visitas, se haga sus pruebas de rutina de diabetes, presión, colesterol, etcétera. Porque quizás si el paciente era independiente, se encargaba él solo, pero ahora necesitamos que los pacientes supervisen la rutina, los familiares. Supervisen la rutina de los pacientes, y también hay que hablar de, por ejemplo, el manejo de las finanzas,
¿Quién se va a encargar de manejar las finanzas? De Si pagar el la luz, paciente pagar el puede, agua. si el paciente todavía puede guiar, manejar un auto, o Mm, si es un tema que tenemos que ya ir pensando remover, que es algo que nadie quiere que le digan que no puede guiar. claro. Y también típicamente, no en la primera visita, pero en visita subsiguiente, pues se recomienda que se hable con un abogado para intentar hacer un poder legal y directrices Sí que puedan anticipadas. tomar decisiones Pero hacerlo, muchas veces los pacientes en una temprano. etapa leve pueden tomar decisiones y hacer las cosas como ellos quieren. Ya en etapas moderadas, pues ya se necesita Más un tutor complicado. legal que tome decisiones por ese paciente y pues con un poder legal es mucho más fácil hacer las cosas como vender una casa, una finca, Sí, ponerle, retirar dinero de una cuenta de banco. Eso una persona con demencia no lo puede hacer y necesita tener un tutor legal que tenga la capacidad de hacerlo. Y pues cumplir con los deseos de esa persona cuando ya esa persona no sea capaz de tomar las decisiones por sí mismo. es interesante porque muchas veces, ¿verdad? Del punto de vista de nosotros, del lado de acá del escritorio, a veces no nos, ¿verdad? No nos percatamos de que cuando hacemos un diagnóstico X, las repercusiones, como bien tú acabas de resumir, o sea, las repercusiones y el pronóstico, cómo puede afectar, ¿verdad? Y cómo puede impactar a una familia completa, porque ya, ok, ya abuela, no solamente le vamos a tener que buscar cómo la vamos a cuidar 24/7, sino cómo nos vamos a responsabilizar de todas las cosas que ella antes hacía por ella misma. Exacto. Cómo le vamos entonces a pagar la casa, el agua, la luz, a quién le va a tocar. Entonces, por etapa, planificar a largo plazo también, porque entonces cuando ya abuela no puede hacer ni sus propias ni cosas por ella misma, entonces ¿quién la va a asistir 24/7? Y el impacto económico que eso tiene, que Exacto. sabemos que es costoso. Y con la escasez de recursos que tenemos en Puerto Rico, evidentemente es un reto. Eh, este diagnóstico, tú y yo sabemos que actualmente es un hot topic. Esto está caliente en todos los ambientes, tanto a nivel político, a nivel de asociaciones médicas en Estados Unidos y Puerto Rico. Esto es un tema caliente para las farmacéuticas. Están invirtiendo millones y billones de dólares en tratamiento. Y en el pasado 24 meses hemos visto que se han aprobado, al menos, por lo menos que yo haya escuchado, 2 o 3 medicamentos que intervienen en esta condición. Así Así es. que yo creo que eso nos da un poco de esperanza de que esto es una condición que no está olvidada, que sabemos que podemos, ya sabemos que podemos encontrar lugares donde podemos por lo menos disminuir la velocidad con la que progresa. Hay varios medicamentos que ayudan a disminuir la velocidad de progresión. Así que ya ahí estamos haciendo algún avance. También sabemos que hay muchos avances porque hay mucha gente invirtiendo, hay muchos startups invirtiendo en cómo la vamos a diagnosticar temprano. Así es. Y por ahí hay varias cosas que yo he estado leyendo de que podemos hacer pruebas genéticas y vamos a ver si podemos, si yo puedo saber hoy si a mí me va a dar Alzheimer's disease. Porque nosotros sabemos que si podemos detectarlo mientras más a tiempo podamos, pues más podemos hacer proactivos, ¿no? A prevenir que eso nos llegue o que nos llegue más tarde. ¿Verdad? Correcto. En el mensaje de la prevención, ¿qué tú le dirías a esos pacientes que, o a esas personas, seguidores, audiencia, de qué es lo que podemos hacer para nosotros tratar de prevenir el que nos vaya a dar este diagnóstico, aunque sabemos que eso, así, ¿verdad? Todavía no tenemos eso por certero, pero ¿qué podemos hacer nosotros los pacientes para prevenir llegar a ese diagnóstico? Pues muy buena pregunta. Sí, cuando yo hice mi especialidad, que fue del 2003 al 2007, no se hablaba de prevención. Los mismos neurólogos expertos, los libros decían que esto es una enfermedad incurable, progresiva, no hay tratamientos que retrasen el curso de la condición y prácticamente es una sentencia de muerte o de incapacidad. Eso es así. Eso ha cambiado, como bien dijiste, en los últimos 15, 20 años ha habido un sinnúmero de información
de investigación con resultados positivos y ya se conoce a ciencia cierta que no necesariamente que 100% se puede prevenir, pero podemos disminuir el riesgo grandemente de desarrollar Alzheimer's o demencia. Y es lo que escuchamos todos los días. Hay evidencia científica irrefutable de que controlar lo que llamamos los factores de riesgo cardiovasculares disminuye el riesgo de que el cerebro se dañe y eventualmente desarrolle a los 60, 65, 70 años demencia. Los factores de riesgo cardiovasculares son las condiciones comunes como hipertensión, diabetes, colesterol alto, obesidad. Sí, el síndrome metabólico completo. El síndrome metabólico, fumar, el alcohol. Todas estas cosas crean inflamación, resistencia a la insulina y conllevan a un daño lento en el cerebro que puede preceder el comienzo de síntomas en el paciente por 10, 15 o 20 años. Ya los cambios microscópicos o moleculares dentro de las células del cerebro están ocurriendo hace muchos años hasta que se presenta el paciente con síntomas y es por estas razones. Así que si queremos disminuir nuestro riesgo de cuando seamos mayores tener estos problemas, lo tenemos que empezar a hacer ahora. A los 25, 30, 35 años, no esperar a que se nos olviden las cosas para comenzar entonces a cuidarnos. Si controlamos la presión, el azúcar, el colesterol, tenemos un peso saludable y una dieta, la dieta es sumamente importante, nos ayuda a mantener un sistema circulatorio limpio, no tener arterias tapadas, mala circulación, que es lo que eventualmente lleva a la inflamación y falta de oxigenación en el cerebro, que hace que el cerebro lentamente se oxide y se dañe. Así que sí, mantener nuestro peso. Si tenemos hipertensión, diabetes o colesterol, tenerlo dentro de las metas óptimas que queremos y tener un estilo de vida saludable. Se recomiendan las dietas bajas en carbohidratos, bajas en grasas saturadas y altas en aceites buenos como el aguacate, las nueces, el aceite de oliva, el pescado que tiene omega, frutas y vegetales, pues todo eso se asocia a un sistema cardiovascular saludable y indirectamente pues lo que es bueno para el corazón siempre va a ser bueno para el cerebro. Ahorita dijiste que el tema del Alzheimer está en un boom, en un apogeo, porque han surgido novedades que, como te dije ahorita, cuando yo hacía mi especialidad no sabíamos. Bien rapidito, esta condición se describió en el 1901 por un psiquiatra alemán que se llamaba Alois Alzheimer, y por eso se llama así la condición. Y él identificó las abnormalidades microscópicas que se ven en el cerebro. No fue hasta el 1996 que salió al mercado el primer medicamento, que es el famoso Donepezil Aricept. Es el primer medicamento que específicamente se dirige a tratar la condición. Ahora este medicamento, después salieron 3 más que hacen un efecto parecido, después salió otro que es el Memantine-Onamenda, que trabaja en un mecanismo diferente, pero estos medicamentos que hemos tenido por los últimos 30 años solamente tratan síntomas, no la condición. No detienen el progreso. No curan la condición ni detienen el progreso. Lo que hacen es tratar síntomas, mejorar un poquito el funcionamiento del paciente y por un poquito de más tiempo, pero eventualmente ese paciente se va a deteriorar. Además de esos medicamentos, también teníamos disponibles lo que llamamos los tratamientos sintomáticos, que si el paciente, muchas veces la demencia viene acompañada de ansiedad, de depresión, de síntomas conductuales como agitación, agresividad, alucinaciones o delirio. Y pues si existe, eso no le pasa a todos los pacientes, si existen esos síntomas, pues se usan medicamentos psicotrópicos como antidepresivos, ansiolíticos, medicamentos para dormir, medicamentos para aumentar el apetito. El paciente tiene incontinencia de orina, hay medicamentos que ayudan a eso, o sea que se tratan síntomas. Eso es lo que yo he hecho por los últimos 20 años, pero como bien dijiste,
en los últimos 3 años, por primera vez, estamos viviendo en el ámbito, ¿verdad?, la comunidad médica y específicamente neurológica, un cambio bien positivo y bien importante, porque por primera vez en la historia de esta enfermedad sí el FDA ha aprobado en el momento 2 medicamentos que sí tienen un efecto de retrasar la condición, porque limpia unas proteínas que se llaman beta-amiloide que se depositan anormalmente alrededor de las neuronas, y esos medicamentos pues es lo que llaman un anticuerpo monoclonal que se le pega a esa placa de beta-amiloide, que es una de las patologías del Alzheimer, y hace que el sistema inmunológico elimine eso del cerebro y así detiene el progreso rápido de la condición. Por eso fue que la aprobaron tan rápido. Correcto. Precisamente, porque no había un breakthrough. En el 2021 se aprobó la primera, sin embargo ese medicamento, aunque fue aprobado, fue retirado y todavía está siendo estudiado. Pero sí ya tenemos aprobado, tan reciente como en enero del 2023, año y medio, el primer medicamento que sí ha persistido y que es el que actualmente se está comenzando a utilizar con mucho auge, que se llama lecanemab. Es un medicamento que se administra por vena cada 2 semanas y pues tiene un protocolo. Y tan reciente como el mes pasado, julio del 2024, ha salido el segundo medicamento, que es parecido al otro, es un anticuerpo monoclonal con el mismo efecto en el sistema inmunológico de limpiar esas placas de beta-amiloide. Se llama Donanemab. Todavía ni siquiera lo sé pronunciar bien el nombre de tan nuevo que es, pero es un breakthrough. Son las cosas nuevas que están cambiando el paradigma y la manera de nosotros tratar la condición. Eso es hablando de tratamiento, pero también en los últimos 20 años, paralelo a la investigación de tratamientos nuevos, ha mejorado mucho la capacidad que tenemos de diagnosticar la condición más certeramente. Antes era, como yo expliqué, hablar con el paciente, hacerle exámenes mentales y que haya progreso de la condición. Ahora tenemos biomarcadores, biomarcadores tanto en imágenes como en pruebas de sangre y de líquido espinal. Biomarcadores son hallazgos que podemos ver en los estudios que no necesariamente hacen un diagnóstico, pero apoyan el diagnóstico en pacientes que sí tienen los síntomas correctos. Uno de los primeros biomarcadores que salió, que tú lo mencionaste, es en las imágenes como un MRI, es ver atrofia en una estructura específica del cerebro que se llama el hipocampo. Cuando vemos eso, no podemos decir ese paciente tiene Alzheimer, pero si el paciente tiene clínicamente los síntomas correctos y vemos eso en un MRI, es altamente, o sea, apoya el diagnóstico, y pues nos ayuda a certificar la condición. Aparte de un MRI, existen los PET scan, que son estudios de medicina nuclear que identifican. Hay un PET scan que identifica que partes del cerebro no están funcionando bien, identifican hipometabolismo, que esas células están lentas, no están utilizando el azúcar y el oxígeno, efectivamente, pues están dañadas. Eso lo podemos ver en un estudio. Y hay un PET scan que identifica las placas de beta-amiloide. Ese PET scan que identifica beta-amiloide existe hace, yo te diría, más de 15 años quizás, pero los planes médicos, incluyendo Medicare, no cubrían el hacer ese estudio porque es caro. Y Medicare decía, sí, sabemos que el estudio ayuda a los médicos, pero no hay un tratamiento que cambie la condición, así que no vamos a cubrir ese estudio porque es inconsecuente que el doctor se lo haga al paciente. Correcto. La recomendación que se le va a dar al paciente va a seguir siendo la misma, pero ya eso en los últimos 2 años ha cambiado. Va a cambiar. Porque tenemos estas terapias que, mira, no son perfectas, pero estamos muy emocionados porque es un inicio y sabemos que es cuestión de tiempo y poco tiempo de que estas, como pasa en todas las condiciones, por ejemplo, en la epilepsia, hay muchos medicamentos que hoy son más efectivos y más seguros que hace 10 o 20 años. Pues yo estoy seguro yo creo que en el Alzheimer esto va a ocurrir. En varios años vamos a tener terapias efectivas y seguras para no necesariamente curar, pero retrasar el progreso de la condición y darle calidad de vida y funcionamiento a este paciente. De acuerdo 100% contigo. Yo estoy de acuerdo que
una vez tú ves un breakthrough como este, y tú y yo sabemos que en el ambiente de la medicina hoy día, tanto la influencia de la inteligencia artificial en los procesos de investigación, la tecnología que estamos usando, todo el campo abierto de la inmunoglobulina y cómo los marcadores de receptor de inmunoglobulina están impactando todo lo que tiene que ver con enfermedades como Alzheimer, pero otras más, como Correcto. lo son MS, como lo son estos IBD, como lo son Parkinson's. Parkinson's, como lo son muchos cánceres. Nosotros sabemos que eso, con AI, los avances van a venir bien rápido y estamos sumamente emocionados cuando uno empieza a ver que algo está corriendo, es porque evidentemente hay algo que están dando promesas. Y eso es bueno para nuestros pacientes porque evidentemente, y para la familia, de que tenemos avances que en verdad les van a traer impacto al paciente y que van a mejorar posiblemente cómo hacemos el diagnóstico más temprano, cómo podemos tratarlo más temprano y cómo a lo mejor en algún futuro podemos curar esta condición. So, yo creo que ese es el hope, ¿verdad? La esperanza que tenemos todos en cuanto a esta condición. Bueno, pues ya ustedes lo escucharon del experto, que es el neurólogo. No solamente lo decimos en otros episodios, siempre decimos muchas de estas métodos de prevención, pero lo acaban de escuchar del especialista y experto en la materia, que si tú sigues un estilo de vida saludable, controlas tu peso, controlas tu dieta, haces ejercicio, controlas tu presión arterial, te alimentas bien, evidentemente todos estos son hábitos saludables que te van a llevar a tener una vida plena y te van a ayudar también a prevenir no solo las condiciones de Alzheimer, pero también condiciones múltiples, cardiovasculares. Hemos hablado aquí de múltiples condiciones, que todos estos factores, que cumulativamente, si lo empezamos a hacer desde jóvenes, de temprana edad, evidentemente eso va a tener un efecto positivo en tu bienestar y en tu salud. Doctor, si algún paciente quiere buscar una consulta de usted, ¿en dónde lo pueden conseguir? Mi nombre es el doctor Luis Javier Rivera, soy neurólogo, tengo una práctica privada, mi oficina es en el Hospital Auxilio Mutuo San Pablo en Bayamón, el teléfono es el 787-395-7072 y también le doy servicios de consultoría al hospital, en pacientes que están hospitalizados, donde funjo también allí como director del centro de stroke y allí pues atendemos muchos pacientes con el diagnóstico de stroke o derrames cerebrales. Súper. Así que esperamos que esta información haya sido de ayuda para ustedes. Recuerden que en Puerto Rico Imaging Center te queremos saludable y que en la prevención es la solución. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas, tanto en Facebook como en Instagram, y seguir nuestro podcast en Spotify. Una imagen de salud y bienestar para más información como esta.